Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos llegar para aprender, para ver, Señor, tu amor demostrado en toda tu palabra. Gracias porque nunca cambiaste. Gracias porque siempre fuiste el mismo y porque siempre nos diste la fe y la forma, Señor, para poder acercarnos. Siempre te acercaste primero. Gracias por mis hermanos porque en esta materia nos ayudaste a ver tu corazón y a descubrir, Señor, tus promesas y aún a descubrir y valorar, Señor, la santidad, valorar, Señor, el amor hacia ti. Gracias porque cuando venimos arrepentidos, Señor, tu amor nos recibe, tu amor nos acepta. Tu amor nos da una oportunidad para comenzar de nuevo, nos das una página nueva para escribir. Señor, y gracias porque muchos de mis hermanos sé que fueron ministrados en áreas profundas, Señor, que en cierta forma estaban trabados, Señor, pero que tu presencia vino a traer libertad. Señor, gracias, Señor, porque no solamente no es una materia, sino que es tu mismo corazón hablándonos al nuestro. En el nombre de Jesús, te pido que todo lo que han estudiado, todo lo que saben, Señor, que sea tan sencillo las formas en que puedan expresarse, Señor, y que quites todo temor, todo miedo, aún, Señor, aquellos que se sienten incapaces, que una vez más puedan ver tu aprobación, Señor, y que pueden todos, Señor, con tu ayuda, Jesús. Y nos enseñás a superar los límites, Señor, las barreras, Señor, y nuestros temores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a ver rápidamente Poéticos. ¿Están viendo siempre ustedes de su PowerPoint de internet? ¿Vieron que ahí le estamos subiendo todo? Así que, ¿pudieron ver lo que les mandé? ¿Sí? Bueno, la idea es que después ustedes lo tengan, lo guarden, les pueda servir para todas las cosas que tienen que seguir después. Una vez más que terminamos, miren que ya nos queda esta clase, la otra y la última. Y acuérdense que en la última vamos a hacer igual algo para compartir. No va a ser una clase si llegamos bien, porque la otra clase vemos proféticos y que son 16 libros. Así que bueno, ahí vamos a hacer un trabajo en grupo. Estén atentos porque les voy a mandar material, cosa de que cuando lleguemos podamos dividirnos en grupos y podamos estudiar los profetas en grupo acá y juntos, y al final vamos a hacer como una conclusión final. Así que la otra clase también van a ser ustedes más parte de que yo esté hablando toda la hora. Me gusta que ustedes trabajen, ¿sí? Porque queda más, uno lo puede aplicar más. Así que fíjense porque yo les voy a mandar, a no ser el jueves como máximo ya, para la clase que viene, lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces el otro martes sería, nos dividimos en grupos, nos vamos a dividir en 3 grupos y vamos a trabajar en conjunto. Si quieren pueden imprimir los que les mando o si quieren pueden copiarlo a mano, ¿sí? Así que fíjense porque ese material va a servir. Bueno, y les voy a mandar eso, lo vamos a ver, y la última clase sería también compartir juntos y bueno, si quieren podemos traer algo para compartir y para hacer la despedida de la clase, ¿sí? Se pasó rápido y bueno, y llegamos. Los trabajos prácticos muy buenos, todos. Algunos ahí les animé, igual les puse la mayoría buenas notas, como es el primer trabajo práctico, para animarlos, impulsarlos a que el otro lo entreguen, le pongan todas las pilas. Así que bueno, ¿sí? Entonces ya estamos casi terminando y yo decía, ¿cómo vamos a hacer para ver ¿cómo vamos a hacer para ver todo el Antiguo Testamento? Pero bueno, Dios nos ayudó y ya estamos llegando, ya casi por lo menos tener una visión panorámica de lo que significa, ¿sí? Así que a ustedes les queda la tarea de poder averiguar más, meterse más, pero que ese miedo que tenían hacia el Antiguo Testamento, ojalá que se haya ido, ¿sí? Ojalá que se hayan caído las estructuras y la lejanía que tenían con el Antiguo Testamento y también la visión que tenían de Dios. Por eso en el segundo, ya les explico, el segundo trabajo práctico vamos a ver ahí en sus páginas que tienen y dice, según lo estudiado hasta ahora, escriba en forma testimonial cómo veía antes el Antiguo Testamento y cómo lo ve ahora. O sea, eso no es tanto que van a tener que buscar información, sino van a ser ustedes. Quiero que pongan cómo ustedes veían antes el Antiguo Testamento, qué visión tenían de Dios, qué les sucedía cuando tenían que leer
Números, Levíticos, qué pasaba por sus mentes cuando tenían que leer. Por ahí Esther y Ruth era como más, bueno, una historia, un cuentito, pero otros libros era como un cierto, ¿cómo es? ¿Qué significa? Así que bueno, la idea es que ustedes puedan ponerme en esa carilla y completar y decir cómo veía antes el Antiguo Testamento y cómo lo veo ahora. ¿Qué visión y cómo cambió mi mirada? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios hizo? Ahí ustedes pueden poner si existió sanidad, lo que ustedes quieran que sea algo testimonial. ¿Por qué quiero esto? Para que ustedes puedan valorar y ver el cambio que hay cuando uno estudia la Biblia. No solamente cuando la lea así como, bueno, voy a leer un versículo hoy y ahí donde me toca la hoja y no entiendo nada, pero leí la Biblia. No, entonces comenzar a entender la profundidad de estudiar la palabra de Dios y hacerla viva, ¿sí? Y amar la palabra tanto como, gracias, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que bueno, la idea sería ver y hacerlo en una carilla, ¿sí? Una carilla, una hojita, algo decir, mi visión era así, y lo que Dios hizo en esta materia fue esto. Si alguno les impulsó a estudiar más, si alguno les dio más motivación de comprender más la palabra, lo que ustedes puedan poner, ¿sí? Entonces ya saben, y eso me lo tienen que entregar la próxima clase, ¿sí? Entonces y ahí ya estarían como lo último que tendrían que darme de tareas. La carpetita, ustedes se darán cuenta que para completar no falta mucho. Y lo que es libros proféticos, si quieren venir conmigo en sus carpetas, lo que es libros proféticos es muy poquito. No tienen que llenar tanto. Lo que más hay que llenar es la parte de libros poéticos, que es muy poco y que es muy sencillo. Esto, si quieren, algunas cosas se los voy a estar mandando por internet como para que ustedes puedan tener una idea. Y de Esther y todo eso lo pueden sacar del PowerPoint. Lo de Esther, lo de Nehemías, Esdras es algo en el PowerPoint, y lo que no les mandé fue de Nehemías, me parece. Así que eso sería que les mandaría, ¿sí? Así que para que vayan completando sus carpetas. Si las tienen, después de los profetas, ustedes ven ahí en la página 26 que ya está todo completo, y 27 también, ¿sí? Así que eso no tienen que llenar tanto de los profetas, y lean esto para que les ayude también, aparte de lo que les mande del resumen. Bueno, así que bueno, vamos a ir ahora a libros poéticos. Los libros poéticos son más sencillos, así que nos vamos a tomar un tiempo más corto porque quiero que hagan el examen, así están tranquilos y no están nerviosos. Así que bueno, vamos a ver, libros poéticos. Son 5 libros de poesía y nosotros vemos que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Antes de que siga, ¿cuántos han estudiado de todos los libros del Antiguo Testamento? ¿Han estudiado más? ¿Algunos? Bueno, vamos a dar un ratito más y ahí el que se anime puede ser que también tenga un premio a alguien el primero que pase, ¿sí? La idea es que ustedes lo sepan, más allá de los premios, que tengan el incentivo de decir, me lo aprendí. Entonces estos libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Bueno, ahí estos libros son llamados también libros de sabiduría, ¿sí? Como verán acá, nosotros vemos, ¿por qué? Porque relacionan la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no es igual a la inteligencia humana. O sea, una persona puede capacitarse y aumentar su inteligencia, aumentar su sabiduría, pero la sabiduría son pensamientos que Dios tiene y que los baja a los hombres. ¿Y cómo? ¿Cómo nosotros tenemos que actuar en el sufrimiento? ¿Cómo tenemos que actuar en la crianza de los hijos? ¿Cómo tenemos que ser frente al temor de Dios? Aún a pesar de las pruebas, seguir viviendo por fe. Y algo que nos ayuda a través de estos libros es cómo yo actúo frente a las situaciones actuales y los problemas actuales que me presento hoy. Algo que nosotros vemos que la Biblia nos sirve para todos los tiempos. No es que la Biblia es solamente un libro histórico, igual esto se los envío, así que no se preocupen que se los voy a mandar. Entonces no es solamente la Biblia
para un tiempo, de un periodo de la historia, sino que la Biblia nos sirve para todos. Y como es sabiduría de Dios, son pensamientos de Dios de cómo nosotros tenemos que actuar. Si nos llevamos según nuestros pensamientos, vamos a errar, porque nosotros somos seres humanos que tenemos muchas cosas que todavía hay que cambiar. Pero si nosotros consultamos a Dios, podemos tener esa sabiduría y esa certeza que va a ser la voluntad de Dios. Nos va a llevar y nos va a conducir por un camino correcto, ¿sí? Entonces también en estos libros nos dan muchos consejos. Una de las características de las poesías hebreas, que no son como las poesías de ahora. Ahora las poesías que nosotros usamos, nuestro tipo de poesía, es que nosotros siempre hacemos la rima con la palabra al final, ¿no? Tiene que rimar, no vamos a poner, no sé, el sol es lindo y la tierra es grande, o sea, no tiene nada que ver, siempre buscamos la rima. Pero las poesías hebreas eran distintas porque se basaban en pensamientos paralelos y semejantes, o sea, no rimaba al final, sino que cada línea iba paralelamente, ¿sí? No era la rima como nosotros lo hacemos, sino que eran paralelas, pensamientos paralelos. Tenían sinónimos, que eran palabras distintas con el mismo significado. Tenían antéticos, que era lo opuesto a algo. Ejemplo, el odio es la antítesis del amor. ¿Y nosotros por qué vemos esto? Porque en Proverbios siempre habla, por ejemplo, el malo o el necio no va a llegar a tal punto, pero el sabio, o sea, siempre es como que marca una diferencia y ahí vemos que es antético, lo opuesto, complementarios, que una frase se construye sobre la otra previa y todas las líneas juntas dan el mismo pensamiento. Siempre esta era así y por eso se caracterizaban en la poesía hebrea diferente a nosotros. Porque nosotros podemos ver y podemos decir, pero esto no es una poesía. Cuando leemos los proverbios, muchas cosas no riman. Pero es una poesía hebrea, distinto a nosotros, ¿sí? Esto es como para que ustedes lo sepan como datos así de... Y cuando vamos, a ver si me quedó algo más, no. Y ahora vamos a ver el libro de Job. Nosotros habíamos hablado y muchas veces en el libro de Job habíamos dicho que no se escribió donde está ordenado como la Biblia nos muestra, sino que ¿cuándo se escribió? Al principio se considera que uno de los primeros libros que comenzó todo, ¿no? Entonces se cree que Job fue en el mismo tiempo de Abraham. ¿Y por qué se cree? Porque en varios de los historiadores ven de que él llamaba a Dios de la misma forma que lo llamaba Abraham, como el Shaddai. Vemos también de que los sacrificios, que él era un sacerdote, o sea, que tiene características similares a como era el tiempo de Abraham. Pero no estaban juntos en el mismo lugar, en la misma ciudad, sino que se considera de que estaba al este, ¿sí? Al este del lugar y que algunos piensan de que pudo haber conocido Job a Dios por medio de alguna enseñanza de Abraham, se cree eso, pero no era que escuchó así, sino que pudo haber y que antes Dios se presentaba a través de la naturaleza, a través se revelaba a los hombres de otra manera, porque no es como ahora que nosotros podemos escuchar la Biblia, que nos enseñen por maestros, por libros. Antes no, antes era una comunión especial que Dios se mostraba al hombre. Entonces vemos que Abraham también, como Job, estaban casi en la misma época. Ahora nadie vive 200 años. Entonces es como que hasta los 90, 100, 100, no sé, 10, pero nadie vive más de ese tiempo. Pero antes la calidad de vida era otra. Entonces todo ha cambiado y se cree también de que Job tenía aproximadamente 200 años y era común en esos tiempos de Abraham. Era más o menos porque Abraham tenía 175. Entonces vemos que casi vamos viendo que es lo mismo. Entonces la riqueza era medida por los animales, Job sirvió como sacerdote para la familia, Abraham, Isaac y Jacob hicieron lo mismo, el hombre usado para Dios era el Shaddai, de la misma que le estaba diciendo, y en Job no hay referencia a la ley de Moisés ni a las historias de los israelitas, ¿sí? Uh-huh. Y, sí, y entonces, pero
Y entonces vos veías ahí las diferencias. Es que pasa que antes la calidad de vida era totalmente diferente. O sea, nosotros ahora si pensamos, por eso Sara, cuando fue madre, era imposible. O sea, y uno dice, pero ¿cómo cambió tanto la historia? ¿Cómo sucedió? Es que era otro tipo de calidad de vida. Entonces por eso vemos igual acá en Job, de que él fue fiel y fue un hombre hallado fiel, a pesar de que él era un hombre que había entregado a Dios lo mejor. Era un hombre que se consideraba justo en ese momento y que nosotros podemos decir, pero ¿cómo puede ser que Dios permitió de que el diablo, y muchas veces nos hacemos estas preguntas y decimos, no, entonces ahora pasa lo mismo. No, ahora no pasa lo mismo, porque ahora nosotros somos justificados por medio de Cristo. Antes no estaba Cristo, antes no estaba la manifestación de Jesucristo, existía la Trinidad, pero las manifestaciones del Espíritu Santo eran de otra forma. Entonces vemos de que las formas en que Dios se mostraba al hombre era a través de la naturaleza, a través de la familia, a través de la descendencia. Antes tenían muchos hijos y tener hijos era una bendición. Hoy en día, actualmente, por eso eran contextos distintos y si nosotros los llevamos a nuestra vida actual, tener más hijos hoy en día es mayor responsabilidad. Es como decir, tengo que organizarme, no puedo, los ritmos de vida son otros. Entonces vemos constantemente, y yo ahí les puse una imagen de Job, y que Job nosotros conocemos que fue una persona que sufrió muchísimas cosas, perdió todo. Ahí está una figura de Job como estaba. Job quedó así, pero vemos de que a pesar de que el diablo había dicho de que él iba a ser infiel contra Dios y que él lo iba a negar, Job pudo permanecer fiel. Job pudo continuar a pesar de haber perdido todo. ¿Por qué? Porque él había tenido una relación con Dios que marcó su esencia, ¿sí? Entonces vemos la fidelidad de Dios y a pesar de que él estuvo solo y en muchas veces no pudo sentir la compañía de su esposa, ni de sus amigos, ni sentir el afecto, la comprensión de la gente, porque la gente lo criticaba, la gente decía, mirá a este, imagínense, alguien que pierde todo y que en ese momento no existía, demostrado que no, pero Cristo está, o sea, la gente veía a Dios de otra manera también. Imagínense que él fue el único hombre hallado justo en ese tiempo. No tenían el acceso que hoy muchas personas tenemos. Entonces, el acusador constantemente, que es el enemigo, maldecía a Job y decía que él iba a fallar. Entonces vemos que a pesar de todo eso, Job continuó y fue restaurado en gran medida y fue devuelto todo más de lo que él tenía. Entonces yo me ponía a preguntar, ¿por qué sufre el justo? Mucha gente cuando nos acercamos a evangelizar, lo primero que nos dicen es, sí, pero ¿y por qué las guerras? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué se me murió mi hijo? Hay cosas que no tenemos respuestas hasta el día de hoy. No hay respuesta, porque si nos preguntamos por qué, algunos dicen, no, pero bueno, es que es para que vos aprendas algo y por eso te manda. No sé, o sea, yo creo en un Dios de amor y que si bien me enseña a vivir una vida recta, en santidad y todo, pero, por ejemplo, yo creo que Dios llora cuando ve a un niño que tiene cáncer. No es que Dios está, a ver, niño, aprende y la familia que aprenda, sino que Dios se compadece. Yo creo que Él debe llorar. Pero justamente nosotros estamos en la tierra y justos e injustos vamos a padecer cosas. Entonces no es para que yo aprenda, sino que Dios usa eso por misericordia y me ayuda a creer en Él. No es que Dios me lo manda para que yo, sino que sucede porque a todo ser humano le sucede. Y estamos en la misma tierra, por eso cuando hay un terremoto hay gente que se salva, gente que no. Y uno dice, pero ¿por qué? Si eran tan buenos y eran... Es que estamos en la tierra. La diferencia es que cuando tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que tenemos una vida eterna. Es lo único que nos cambia. Pero nosotros sí vamos a padecer distintas situaciones. No es que somos ángeles que vamos a volar y cuando haya una enfermedad vamos a volar para otro lugar y no sufro. No, ¿va a haber sufrimiento? Sí. Por eso cuando hablamos de esta iglesia que enseña pare de sufrir, o sea, no, le mienten a la gente.
porque la gente sigue sufriendo, porque la Biblia nos dice que vamos a padecer situaciones. La diferencia es que no vamos a estar solos. La diferencia es que cuando nos sintamos más caídos y más cansados, la presencia de Dios nos va a llenar de fuerza. La diferencia es que cuando no tengamos respuestas, vamos a sentir el abrazo de Dios. Esa es la diferencia. Pero justos e injustos vamos a padecer situaciones. O sea, no estamos ajenos a las realidades actuales. Por eso hay cristianos hermanos que son re fieles y capaz que se quedan sin trabajo, y el otro que es tremendo ladrón está con un retrabajo y en el mejor puesto. Y uno dice, ¿pero por qué? Dios, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Justos e injustos? ¿Por qué? Pero sabemos de que ese hermano que tiene a Cristo, el Señor no lo va a desamparar. El Señor va a acompañarlo, le va a dar fuerzas. Y en ese proceso de espera va a crecer su fe, va a crecer su dependencia con Dios. ¿Cuántos pasamos de los que estamos acá, pasamos situaciones que nos golpearon a nuestra vida? Levanten la mano. Todos. Situaciones que nos desbordaron. Y teniendo a Cristo en el corazón, sí. Pero sin embargo, si estamos acá, es porque pudimos superar esas situaciones, si no, no estaríamos acá. ¿Y quién estuvo con nosotros? El Señor. Entonces podemos decir a la gente, cuando prediquemos, vas a pasar situaciones. La diferencia es que no la pasás solo, vas a estar con Cristo. Entonces no le vamos a dar un mensaje a medias, sino que le vamos a dar un mensaje completo. Y la gente no va a depender solamente no va a estar cerca de Dios por las bendiciones, sino que va a estar porque ama a Dios. Porque si no es como llevar a la gente y tirarle el anzuelo para que solamente se acerquen porque Dios los va a bendecir, y el día que le pase algo, esa persona se va a caer porque no va a estar en un fundamento firme. Entonces nosotros tenemos que enseñar. Y cuando vemos estas historias que Job pasó tanto, vemos que el mismo Dios que estuvo con Job está con nosotros. No cambió Dios. El mismo Espíritu Santo que estaba en ese momento, a pesar de que no era revelado, Jesucristo no estaba caminando en ese momento sobre la tierra, pero la Trinidad actuaba a favor de un Hijo de Dios. Entonces nosotros hoy, que sí conocemos, que tenemos y sabemos quién es Dios y sabemos quién es el Espíritu Santo y conocemos a Cristo, nosotros podemos ver que ese poder sobrenatural que viene de Él nos va a acompañar y no nos va a abandonar, ¿sí? Entonces, ¿por qué sufre el justo? Yo puse eso, Dios es misericordioso. Y aunque el camino puede ser empinado, su compañía está. Uno crece en la fe y es refinado por el fuego. Y aunque el enemigo intenta que las situaciones nos saquen nuestro foco de Dios, la voluntad de Dios es que Él permanece fiel. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Y nunca nos abandonará. Entonces saber de que podemos estar en momentos de tormenta, pero Dios es. Podemos estar en pruebas, pero Dios es. Podemos estar en alegrías y Dios es. Podemos tenerlo todo y Dios es. Podemos estar enfermos y Dios sigue siendo. Nunca cambia su fidelidad de Dios por nuestras realidades actuales. Dios es real. La realidad de Dios, su esencia no cambia por nuestras situaciones. Él sigue siendo Dios. Y Él va a extender su mano en los momentos justos. No nos va a desamparar. Entonces, cuando pasemos pruebas, acerquémonos a Dios. Cuando estemos bien, acerquémonos a Dios. En todo momento debemos estar cerca del corazón de Dios. Amén. Y vamos a continuar rápidamente. Todo un pantallazo. Los salmos. ¿Sí? Nosotros sabemos que los salmos, David fue uno de los autores, Asaf escribió 12 salmos, los hijos de Coré escribieron 10 salmos, Salomón escribió 2, Emán 1, Etán 1 y Moisés 1. Quienes ayudaron a coleccionar los salmos en un libro fueron David, que está mencionado en Primera de Crónicas 15, 16 al 22, Ezequías, que está en Segunda de Crónicas 29, 25 al 30, y Esdras, que se encuentra en Nehemías 10, 39, 11, 22, 12, 27, 36, 45 y 47. ¿Sí? La fecha se escribieron los salmos en un periodo de 1000 años.
del 1400 al 400. ¿Sí? Entonces vemos que los salmos no es que solamente los escribió David, sino que fueron distintas personas. Y los salmos son alabanzas a Jehová, que se dieron en determinados tiempos. Entonces los salmos no es solamente algo que se hizo por las situaciones que vivió David. Yo antes creía que solamente David, que eran los salmos, era la vida de David, cómo David alababa. No, sino que hay más autores que fueron sumando y fueron compilando todos los distintos autores que veían las alabanzas a Jehová en todo tiempo, ¿sí? Entonces vemos que el Salmo 137 muestra que se escribió después del cautiverio de Babilonia. Entonces ahí vemos también, ¿qué son los salmos? Es el himnario de Israel. Tanto los unos como los otros han sido escritos por varias personas en un periodo largo de tiempo. Unos y otros describen las alabanzas que la gente le da a Dios por su poder y amor. Contienen palabras de esperanza basadas en las promesas de Dios para el futuro. Muchos de los salmos tenían música, ambos contienen ruegos, ¿sí? Entonces vemos que se escribió y que fueron varios autores. Ahí está uno de ellos. Y un salmo que me gusta: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Es uno de mis preferidos, que me gusta este salmo. Y las propiedades del salmo. Nosotros vemos que el salmo más largo, ¿cuál es? 119. Y el más corto, 117. ¿Sí? Que el versículo central de la Biblia es el Salmo 118:8. Y nosotros vemos que en los salmos había una devoción especial y un amor ferviente a Dios. Muestran los sentimientos. Entonces, cuando entendemos esto, vemos de que Dios, aquellos que teníamos como un Dios cruel, un Dios duro en el Antiguo Testamento, vemos totalmente diferente, porque acá ellos todo el tiempo muestran confianza, muestran amor, muestran devoción, expresan sus sentimientos. En los salmos vemos a un Dios que ellos se acercan confiadamente como un amigo. Entonces ahí también se nos rompe ese paradigma que teníamos, que Dios era solamente juicio, nada más. Se nos rompe esa idea, porque constantemente ellos se acercan a Dios en confianza. Vemos, ¿se acuerdan por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Pero había otra cosa más. ¿Cuál era? A ver. Conocía la misericordia. Él sabía que a pesar de que se había mandado un montón de cosas, conocía el corazón de padre, ¿sí? Conocía, se identificaba en que Dios no lo iba a ver como lejano. Conocía a un Dios real, a un Dios genuino, que él podía entrar y decirle y reconocer su pecado y sentirse aceptado. Por eso iba y él preparó los salmos y diciéndole, y nosotros vemos justamente en los salmos que habla la vida en ese momento y cómo se sentía David. Entonces vemos que hay confianza, incluyen oraciones de fe en tiempos difíciles. Vemos que en los salmos muchos narran: estoy pasando esto, pero confío en el Señor de mi roca, y comienza. Entonces podían expresar totalmente lo que sentían, tenían una relación con Dios. El Nuevo Testamento cita los salmos 186 veces. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento también los citan a los salmos. Los salmos contienen gran cantidad de capítulos favoritos y los salmos son una poesía hebrea. ¿Sí? Entonces vemos la confianza que tenían. Y hoy también podemos escribir. No sé cuántos escriben cosas a Dios, canciones, expresiones, sentándonos y diciéndole por escrito lo que sentimos a Dios. En momentos difíciles ayuda para que después, cuando estemos bien, volvamos atrás y digamos: wow, todo lo que Dios me ayudó, wow, cómo me sentía de esta manera. Entonces estos escritores querían expresar esa confianza, querían expresar que veían a un Dios de gracia. No veían a un Dios lejano, que sabían que Dios le gustaba lo correcto, pero que por amor ellos lo hacían. Entonces expresan las frustraciones, expresan los momentos que sentían que no podían, expresan eso lo que Dios quiere que nosotros expresemos hoy, ¿sí? Esa cercanía, no un Dios lejos, sino un Dios cercano.
Y los tipos de salmo que nosotros vemos acá son cantos de alabanza, cantos de acción de gracia, salmos de oración y petición, salmos de arrepentimiento, cantos históricos, salmos alabando a Dios como Rey, cantos para reuniones públicas, salmos de confianza y devoción, cantos de Sión, cantos sobre la creación, salmos de sabiduría, salmos sobre el Rey y Mesías, salmos de juicio. Vemos distintos tipos de salmos. Entonces, la idea de poder ver en los salmos es que nos lleve a nosotros cuando los leamos a poder no solamente verlos que alguien los escribió, sino sentirlos propios, ¿sí? Entonces, esto es con la idea de los salmos. Y voy así rapidito para que ya hagamos la prueba, porque la mente de muchos debe estar en la pregunta 5. En las líneas, ¿qué página es? Salmo. Esto cualquier cosa se encuentra, que es esto lo que yo puse. No, y ustedes pueden, si quieren, pueden buscar, o en el libro Acción y Fe está también, y si no pueden buscar algún salmos que ustedes vean que solamente le pongan el número, Salmo 51, algo que ustedes vean, no sé, por ejemplo, a ver, por ejemplo, de devoción puede ser algún salmo de David o Jehová mi pastor, o sea, como alguna cita que ustedes puedan poner y qué es lo que encuentran. Igual en internet tienen material y si no, en el libro Fe y Acción, que es el que estamos usando, también ahí pueden encontrar, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir con Proverbios, antes que se me vayan pensando para otro lado. Así no se desconcentran, ¿sí? Y nosotros sabemos que Proverbios, ¿quién lo escribió? El autor es Salomón. ¿Sí? Salomón escribió muchos proverbios, Agur, Lemuel, y puede ser que haya otros autores que con sabiduría y pureza aconsejaron. La fecha que se cree aproximadamente es en el 700 a.C. ¿Y qué nos enseña con los proverbios? Da mensaje a los jóvenes, ¿sí? Da mensajes para los padres, da mensajes cómo uno tiene que ser en el trabajo, da mensajes cómo uno tiene que ser con las autoridades, nos da mensajes y consejos y advertencias de qué cosas tenemos que tener cuidado, nos habla acerca de la necedad, nos habla acerca de la sabiduría, nos habla acerca de las cosas que parecieran para el hombre ganancia y alguno no es tan ganancia, nos habla acerca de que tenemos que tener cuidado igual en el corazón de la gente, nos aconseja un montón el libro de Proverbios, ¿sí? El libro de Proverbios, entonces la mayoría son del tiempo y nos llevan a que podamos tener buenas acciones como hijos de Dios. Eso es lo que quiere en sí, porque no son leyes, sino que son consejos para andar correctamente, sabiamente. Entonces vemos acá. Hay un dibujito, porque yo les pongo un dibujo para que se los miren, como son maestros de escuela bíblica, algunos siempre pensando en cómo le puedo enseñar a mi niño. Entonces, el libro de Proverbios es que nosotros podamos conducir al niño y al adolescente a caminar en sabiduría, ¿sí? A poder hacer lo correcto, a que no, por ejemplo, que no anden mostrando lo que dan, sino que el corazón, la devoción, de que Dios mira más allá de lo que pueda mirar el hombre. Y uno de los proverbios es: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, es un desafío que el libro de Proverbios nos da para todos nosotros. El propósito y tema de Proverbios es: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y del entendimiento. Entonces, como hablábamos en los libros anteriores de Jueces y que terminamos hablando acerca también de lo que sucedió y ver la santidad y cómo puede, digamos, una vida sin santidad, cómo puede separarse del corazón de Dios. El libro de Proverbios nos lleva a vivir en santidad y a realmente anhelar vivir en ese tipo de santidad que Dios quiere. Y cuando hablamos de temor, es la honra, es amor, yo cuando era chiquita y me enseñaban acerca, y esto es bueno que ustedes le enseñen bien a los chicos de escuela bíblica, porque cuando los niños escuchan temor, lo primero que se les viene a la palabra es
Miedo. Y si vos tenés miedo, más que acercarte, te acercás por obligación o porque si no, uy, no, ¿qué me va a hacer Dios? Entonces cuando a mí me decía, hay que tener temor a Dios, y yo, ay, si lo veía grande a Dios, lo veía gigante y como, ay, hay que tener temor. Entonces hacía todo al pie de la letra y por eso esa canción, cuidadito tus ojitos, lo que ven, me remarcaba porque pues tu Padre Celestial te vigila. Y encima yo, ay no, entonces capaz que si quería hacer alguna travesura, yo miraba para arriba a ver si había alguien que me estaba vigilando, porque era más por miedo que por amor. Y eso no me iba a durar tanto, porque si nos tienen de esa forma, llega un punto, listo, ya fue, hago lo que sea, y por eso en la adolescencia muchos se alejan, porque no tuvieron un amor por Dios, sino que fue todo para que no le castigue, para que no venga el látigo, para que no sé, no solamente porque la presencia de Dios no va a estar conmigo y es lo más triste que puede ser en el ser humano, sino por miedo que me haga algo. Entonces esto es bueno que nosotros lo enseñemos bien, y temor es amor, es honra, es respeto, es decisión de decir anhelo agradar el corazón de Dios. Y es bueno que nosotros le enseñemos esto, porque es el propósito que tiene el libro de Proverbios. Entonces nos ayuda. ¿Y qué pasa si nosotros vivimos en este temor que es el principio de la sabiduría? Vamos a poder conducirnos correctamente, vamos a tomar buenas decisiones, les va a ir bien, en su adolescencia va a ser buena, su matrimonio va a ser lindo, cuando conozcan a esa chica en la adolescencia, juventud, wow, o sea, ¿conviene? Conviene, es un favor que Dios nos hace, por eso es gracia. Nos ayuda a las personas a obrar con justicia, juicio y equidad, a ser justos, no a ser permisivos por querer ser más buenos que Dios. Muchas veces no queremos corregir porque queremos ser más buenos que Dios. Y sabemos que la corrección ayuda porque cuando uno corrige, ama. Entonces todo esto también nos enseña como padres y como maestros de escuela bíblica. Pero ¿qué forma voy a corregir? No solamente decirle, no podés hacer esto porque no, sino darle esa explicación. Porque hoy los chicos te preguntan, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y darle una explicación que a su edad, porque a medida que van creciendo son más exigentes, pero que a su edad pueda tener esa tranquilidad de decir, listo, es lo correcto, entiendo, no lo voy a hacer. Entonces, poder comprender y decir, bien. Nosotros cuando estuvimos en el hogar Casa Luz en Perú, estuvimos allá durante un tiempo viviendo y ayudando, sirviendo al Señor. Entonces había uno de los niños que se llamaba Jordan, y él estaba con Maylin, tenía 4 años. Entonces, agarraban, nos llaman de la escuela diciendo, no, los chicos agarran los chicles del piso y los comen. Y nosotros, decíamos, ay, no, son tremendos. Y agarraron y vinieron. Y ellos como nada, encima iban juntos al jardín, eran del hogar. Entonces, cuando nosotros decíamos, ay, le vamos a hablar. Y yo le dije a Yona, a mi esposo, le digo, vos contale, deciles por qué no pueden comer de los chicles del piso, porque estaban en esa edad que hurgaban las cosas y andaban. Entonces, Yona agarra y le cuenta una historia. Él no sabía, digo, ay, ¿cómo le explico? Me decía, inventale una historia y contale por qué no. Y le hizo todo, y no, porque te va a doler la panza, y le hizo toda una historia que quedaron re asustados, porque claro, de acuerdo a la edad, no, nunca más, y nunca más lo habrán hecho, pero después tuvimos que explicarle otra cosa más, porque los habíamos asustado y le habíamos echado miedo en vez de que entiendan de que no les hacía bien. Entonces muchas veces nosotros podemos dar enseñanzas, pero podemos asustar a los chicos en vez de que ellos comprendan y reflexionen el por qué no conviene, por qué no me va a favorecer. Entonces esto tenemos que ser como sabios y no echarles miedo, porque nuestra enseñanza que demos es cómo ellos van a ver a Dios. O lo acercamos o lo alejamos. Entonces darle, según la edad, ese tiempo de reflexión. ¿Y por qué vos pensás que no? Y que ellos puedan tomar y ver, no me conviene por esto, no me conviene por lo otro. Entonces se van a llevar una respuesta, pero ellos también van a comprender esa respuesta, ¿sí? No solamente va a ser algo que le dimos, sino que lo van a poder poner en práctica.
ayudar a los jóvenes a discernir lo que es sabio, ayudar a los sabios a aumentar su sabiduría. Y ya vamos a ir, Eclesiastés. El autor nos contrasta dos temas sobre lo inútil y lo bueno. El libro de Eclesiastés nosotros vemos que la vida tiene cosas vanas y vacías, pero también existen valores que dan sentido a la vida. Eclesiastés muestra qué vacío ocasiona vivir bajo la sabiduría humana y la búsqueda de sentido de la vida sin tener en cuenta a Dios. En el original hebreo, el título de Coelet, que significa uno que llama a un grupo de personas para que se reúnan y así poder hablarles. Eso significaba Eclesiastés. El autor se cree que fue Salomón, la fecha fue en el 930 a.C. y probablemente haya escrito un poco antes de su muerte. Igual hay varios consejos, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. El tema y el propósito del libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, significa pasajero. Vanidad no significa como nosotros, vanidad significa algo pasajero. Entonces cuando vemos que constantemente Salomón habla y expresa todo es vanidad de vanidades, lo que él se refiere es que todo es pasajero, todo va a pasar, no hay nada que pueda perdurar para siempre. Entonces lo que él entiende es qué vacía es la vida sin Dios. Qué vacía es haberse salido de su propósito. Nosotros sabemos la historia de Salomón que él estuvo y cometió porque él, que hablamos la clase pasada, él a causa de las mujeres que tuvo fue llevado a la idolatría. A causa de sus decisiones trajo consecuencias y trajo su lejanía. Él estuvo lejos de Dios. Nosotros no sabemos si Salomón se arrepintió o no, pero sí él por qué da tantos consejos a los jóvenes. Porque él en su juventud, hablando de juventud de aquellos tiempos, porque no es como nosotros, que juventud a los 20, antes no era a los 20, antes un joven era a los 80, es un pibe, recién está comenzando la vida. Hoy en día nosotros vemos la vida de otra manera. Entonces, cuando hablaba de juventud, por eso es como que él vivió tantas cosas, y él ¿por qué se enfoca tanto en los jóvenes? Porque él aconseja, porque él probó todo, fue el que pidió sabiduría y la tuvo, y fue el que tuvo más sabiduría. Pero él, teniendo esa sabiduría, se alejó de Dios. Entonces él aconseja a los jóvenes por su propia vida. Por eso nosotros vemos que muchas veces aquellos que son más grandes o aquellos que pasamos cosas, aconsejamos a que no hagan lo mismo porque uno ya se golpeó. Entonces por eso este libro es enfocado a consejos sobre los jóvenes y hace una inclinación hacia la juventud. Porque él metió muchas veces la pata y se dio cuenta, pero no sabemos si se arrepintió porque eso no lo especifica. Entonces el propósito continuo es enseñar que la vida lejos de Dios no tiene sentido. Sus últimos años estuvieron llenos de lamento y remordimiento. No sabemos si se arrepintió, pero estamos seguros que no quería que otros siguieran sus pasos de alejarse de Dios. Eclesiastés 11 muestra que todos envejecemos. Vivir debajo del sol significa vivir sin Dios. Vivir debajo del sol significa cuando él habla en Eclesiastés y comienza a decir, ¿para qué el sol? ¿Para qué esto? Pareciera que estaba en una depresión total, nada valió la pena. Pero porque él se dio cuenta y dijo, o sea, vivir debajo del sol es lindo, estar en la playa, solcito, nos tomamos unos matecitos en la playa, es lindo, pero todo el tiempo están en el desierto de Sahara, imagínense, debe ser una tortura. Entonces él lo que entiende es que vivir debajo del sol significa que él vivió lejos de Dios y para él fue una tortura. ¿Se dio cuenta? Sí, pero se dio cuenta en una forma que no era la mejor. Por eso aconseja a que nosotros no vivamos esa vida de remordimiento. Y si hay cosas que tenemos que solucionar, que las hagamos ahora, para no tener que lamentarnos y decir en nuestra vejez, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Entonces vivir la vida como si fuera el último día, dependiendo de Dios y diciendo, me esfuerzo por dar lo mejor, si Dios pone algo en el corazón me animo a hacerlo, dejo mis miedos atrás, si Dios me llama a hacer algo, voy, o sea, y no, ¿qué hubiera sido si lo hubiera hecho? Si hay ese tipo de lamento, bueno, hasta acá, ahora comencemos
a hacer las cosas que no hicimos antes, ¿sí? Entonces Eclesiastés nos lleva a accionar, a hacer aquellas cosas que no nos hubiéramos animado. Y una de las cosas que Eclesiastés muestra, de que él quiso todo el tiempo buscar su vida. Él siempre buscó algo. Salomón siempre buscó algo. Él quiso hallar su vida, pero nunca la halló. Y vemos en Mateo que dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús vino para que tengamos nuestra vida en abundancia. Entonces, si queremos hallar algo más, lo vamos a encontrar en Dios. Si queremos estar debajo del sol, lejos de Dios, va a ser una tortura. Ya lo sabemos. Entonces, mejor cerquita, hacemos la voluntad de Dios, que es lo que nos va a llenar de satisfacción, que no tiene precio, porque la plata, Salomón se da cuenta que ni la plata, ni las mujeres, ni los amigos, ni la fiesta, ni todo lo que podía tener de riquezas, nunca llenó su corazón. Nunca. Solamente cuando estuvo cerca de Dios. Entonces nos enseña nuevamente en esta parte de que Dios estaba cerca. Dios lo estaba llamando. Constantemente lo estuvo llamando. Entonces Dios también nos está llamando, ¿no? A más. Y Cantar de los Cantares. Bueno, hay varios. También Salomón fue el que escribió, lo afirma este mismo libro, y significa el canto más grande, y los judíos lo leían en la fiesta de la Pascua. Fue alrededor del 960 a.C., y posiblemente Salomón lo escribió en los primeros años de su reinado y mucho tiempo antes de tener 700 esposas y 300 concubinas. ¿Tenía 70 reinas y 80 concubinas cuando escribió este libro? Hay muchas versiones. Primero, puede ser que las reinas y concubinas y doncellas eran las mujeres de Jerusalén. Otra versión puede ser de que Salomón podría haber tenido 60 esposas y 80 concubinas cuando escribió los cantares, pero escribió de manera retrospectiva cuando estaba con su primera esposa. Una tercera posibilidad es que por razones políticas Salomón se haya casado con muchas mujeres antes de conocer a la Sulamita, y esta le enseñó a Salomón el significado del verdadero amor. Puede ser, hay muchas versiones y hay muchos comentarios que hablan distintas cosas. Pero ¿cuál es la interpretación de Cantar de los Cantares? Hubo un conflicto, hubo un tiempo que mucha gente decía de que hablar algo sexual bíblicamente, Dios, ¿cómo podía poner eso? Entonces también los judíos no consideraban ningún significado, sino que se trataba de un libro que trataba de la belleza de amor sexual en el matrimonio. Los judíos pensaban eso, entonces por eso en la fiesta de las Pascuas lo leían. Ellos consideraban que era algo que Dios permitía, que era algo inventado por Dios, entonces no era algo malo. Pero también algunos se sentían ofendidos y decían, ¿cómo Dios pudo haber puesto el cuerpo humano y de esa forma en la Biblia? Entonces, algunos ofendidos por este enfoque, el anterior, creían que era algo fuera de lugar, así que interpretaban como un simbolismo de amor de Dios por Israel. Solamente eso. Y hay una persona que acá, el Nuevo Testamento no hace mención, pero parece que durante los primeros 2 siglos de la iglesia, los creyentes veían a Cantar de los Cantares como un libro acerca del amor del matrimonio. En el año 200 después de Cristo, un hombre llamado Hipólito dijo que la novia se representaba a la iglesia. Más tarde, en el siglo II, un líder de la iglesia llamado Orígenes hizo un énfasis en la interpretación alegórica, una realidad que significa otra, y quiso encontrar un significado oculto en este libro, Cantar de los Cantares. Y escribió 10 libros, o sea, ya se enfocó demasiado de lo que suponía que significaba. O sea, como que algunos se fueron de un extremo al otro, y este hombre, de un libro tan cortito, escribió 10 libros. O sea, quiso buscar por donde no lo había. ¿Y nosotros qué entendemos que es Cantar de los Cantares? Puede ser, nosotros sabemos que Dios constituyó a la familia, entonces para Dios es importante el amor en el matrimonio, la relación matrimonial, que es algo puro, es algo lindo, algo que Él inventó. Y también que nosotros hablamos de una relación con la iglesia. Y sabemos que Jesús siempre usó muchos ejemplos para que nosotros pudiéramos entender. Entonces, ¿cuál es mi posición? Es que justamente Él
habla tanto de la iglesia como la novia, pero también habla del matrimonio en Cantar de los Cantares. Es bueno de que en la iglesia se enseñe en charlas matrimoniales cómo el hombre debe tratar a la mujer y cómo la mujer debe tratar al hombre. La importancia de la relación y la cercanía que tienen que tener. ¿Es de Dios? Sí. Es de Dios. ¿Es algo puro para Dios? Es algo puro para Dios. Por eso iglesias de otras religiones consideran al sexo como algo sucio. Pero ¿cómo puede ser sucio si Dios lo inventó? Otros consideran que aún el fruto que Adán y Eva comieron no era un fruto, sino que eran que habían tenido relaciones. Entonces como que hay tantas suposiciones dando vuelta. Pero yo creo que es algo de Dios hermoso que Dios lo inventó a su tiempo. ¿Cuándo? En el matrimonio. Lo estableció para concebir hijos y también para que haya un amor, un afecto, algo que sea más puro entre un matrimonio que puede tener una sana y buena relación sexual. ¿Es algo bíblico? Es algo bíblico. ¿Es algo que Dios quiere? Es algo que Dios anhela. Entonces vemos Cantar de los Cantares que nos enseña eso y también lo podemos llevar a cómo nosotros nos estamos preparando como iglesia, cómo Él desea que estemos, cómo Él anhela que seamos. Entonces fidelidad, compañía, perseverancia, amor y que Dios puede restaurar. Hoy si vemos la iglesia en muchas cosas somos infieles por la desobediencia, por la lejanía, pero como Dios nos está constantemente buscando. Él anhela esa relación íntima para que pueda ser cuando sea el momento que Él venga. Entonces vemos que Cantar de los Cantares, sí, nos enseña y Él quiere y prepara a su iglesia para este tiempo, pero también para el matrimonio. Porque para Dios la familia es lo fundamental. Eso, más que el ministerio, más que el llamado, más que todo lo que pueda hacer, Dios está muy interesado en familias. Hasta vemos hoy, sociológicamente hablando, socialmente hablando, todos los escritores, todos los enseñadores nos muestran de que si la familia está bien constituida y tiene los parámetros, los hijos van a salir bien. O sea, Dios está interesado en un matrimonio sano, en una familia sana, en una sociedad sana. Y qué mejor que comience desde la iglesia, ¿sí? Entonces, todas estas enseñanzas vimos ahora y ya terminamos. Así que rápido vimos los libros poéticos. Y bueno, vamos ahora, todo nos acerca a Dios. Entonces vemos en Eclesiastés, en Job, la gracia, el poder, el renuevo, la bendición, la cercanía, la búsqueda de Dios a través de ese amor sincero, ese amor real, la cercanía que sentían los que escribieron los salmos, que podían expresar a Dios lo más profundo de su corazón, ¿sí? Así que muy bien, terminamos ahora.